Muy bien, seguimos, ingresa el autor del disco, y aquí voy a poner autor, ingresa la listera del disco, y pasamos listera, y al final ingresa el, el precio del disco. Y muy importante, igual que en el anterior, el precio lo ponemos de manera tradicional. Ahí pasó. Muy bien. Cabe mencionar, cuando utilizamos la variable getLine, hay ciertos errores por el buffer del uso de la variable sin, entonces ese buffer hay que vaciarlo. ¿Cómo vamos a vaciar ese buffer? Yo por aquí tengo unas notas. Para vaciar el buffer necesitamos esta línea de código y la biblioteca o librería limits. Entonces, antes de iniciar todo esto, voy a vaciar el buffer y voy a poner la librería. En este caso sería limits. Ahora, esta línea, que la función de esta línea es vaciar el buffer. De la entrada de datos sin. Muy bien. Esta línea hay que ponerlo después de cada sin normal. Este también es uno normal, lo ponemos después. Y así de esta forma lo que estamos logrando es que podamos ingresar un nombre con espacios, una cadena de caracteres con espacios y también los enteros de forma normal, que no haya nada raro en el buffer porque si no da ciertos errores. Muy bien, seguimos en esto de agregar discos, entonces ahora vamos a agregar. ¿A dónde vamos a agregar a esto? A algo llamado lista, porque tenemos una variable global que se llaman lista, donde vamos a enlistar todos nuestros objetos, es decir, todos los discos que vayamos creando. Entonces, yo voy a acceder a lista. Y voy a acceder a un método interno de lista, que por aquí lo tengo anotado. Ajá. Agregar nuevo objeto a la lista. Se llama InPlaceBack. Entonces lista y le damos InPlaceBack. ¿Y qué parámetros le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar los parámetros de, obviamente, del disco, que sería en este caso nombre, luego sería año, autor, disquera y precio. Oh, pero son 6. ¿Cuál me está faltando? El identificador, que si podemos recordar es el primero de la lista. Pero ¿qué voy a poner yo como identificador? Voy a poner una variable que se llama contador global. Entonces ya según yo cumplimos con los 6 parámetros que debíamos meter y vamos a crear el objeto en una lista de forma global. Vamos a aprovechar el caso 3, que es mostrar todos los discos existentes. Vamos a aprovechar ese caso y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a crear una función que se llame mostrar discos existentes. La vamos a declarar. Ya ven que yo la declaré aquí por los mains y va a ser de tipo void. Void mostrar discos existentes. Listo, mostrar discos existentes. Vamos a su definición en la parte de funciones. Esta la podemos cerrar y vamos a crear una llamada void mostrar discos existentes. ¿Y qué voy a hacer aquí? Muy bien, voy a hacer
dos cosas. Para mostrar los discos existentes, yo voy a iterar la lista. Y conforme itero la lista, voy a hacer que cada uno de los objetos, digamos que se presente. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. ¿Cómo voy a iterar la lista? Vamos a hacer, digámoslo, en unas palabras, un for each. ¿Qué es esto de for each? Para quien no lo conozca. Cuando tenemos una lista de objetos, nosotros vamos a tener varios objetos, ¿no? Entonces, si yo tengo 5 objetos y yo itero la lista con un for each, significa que voy a recorrer o voy a tener 5 ciclos, uno por cada elemento de la lista. O sea, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 vueltas, 5 vueltas. A eso se refiere esto de un for each. Primero yo voy a crear el objeto que, digamos, va a existir dentro del for each o dentro de este for. Que en este caso va a ser de tipo discos y se va a llamar objeto. Y luego vamos a decir de qué lista vamos a iterar. Y aquí ya simplemente vamos a agregar lista, porque quiero iterar todos los objetos de esta lista. Y aquí adentro voy a decir que objeto active la función mostrar discos. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a poner en mostrar discos? Vamos a agarrarnos algo como esto. Y mostrar discos, estos son funciones. Vamos al método, porque esto es un método. El método mostrar discos. Y hay que crear su lógica. Si se fijan, aquí tenemos la lógica del constructor. Vamos a crear lógica del método mostrar discos. Vamos a decir que es una función tipo void. Primero que tipo void pertenece a la clase discos y se llama mostrar discos. Muy bien, y exactamente qué vamos a hacer en mostrar discos. Pues vamos a mostrar todos los discos existentes. Como ya se está iterando realmente la lista, solamente hay que mostrar cada uno de los objetos. Yo lo voy a hacer de esta forma. Primero se va a llamar... Bueno, vamos a hacerlo con todo y ID, es importante el ID. ID, espacio, y luego mostramos el identificador y... Ahora sí, el salto de línea. Muy bien, y esto lo copiamos. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, sí. Y luego vamos a tener nombre, luego subimos año, autor, listera y precio. Y en teoría de esta forma vamos a tener una función que muestre cada una de las partes de un disco. Vamos a ver cómo va funcionando esto. Necesito irme a mi terminal. Lo compilamos para ver nuestro cúmulo de errores. Porque siempre hay muchos errores. Ah, miren, 67. Lo bueno es que he tenido puros errores de sintaxis. Muy bien. Vamos a ver. Ah, sí. Si se fijan, al inicio todo lo volví privado. Y lo único que quiero que sea privado son los atributos. Todo lo demás debería ser público. Esperemos que la tercera sea la vencida. Y por supuesto que sí. Vamos a entrar a discos.exe y vamos a ver si esto está funcionando. Primero, 3, mostrar disco existente. Mostrar discos existentes. Y como que no hay mucho que mostrar.
Pero igual aquí me queda una duda. En el momento que nosotros mostramos los discos, deberíamos tener una pausa al final de que se muestren todos los discos, que sería por aquí. Y ahora sí, si le damos al 3, me dice que, como se dice, presiona una tecla para continuar y se reinicia porque la realidad es que no hay discos existentes. Pero yo creo que igualmente debería, como se dice, debería borrar todo desde el inicio. Pero listo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo de agregar un disco, que es realmente lo interesante. Ingresamos nombre del disco, que se va a llamar Los Perros. El año 1998. El autor es El Perro. Perros Records. Y va a costar 400 pesos. Y creo que ya se agregó correctamente. Vamos a darle al 3. Y de muy buena manera se muestra Los Perros 98, el Perros Records, que yo lo escribí mal. Y muy bien, todo se está mostrando de una manera sumamente correcta. Vamos a darle a salir. Algunas cosas que podrían mejorar por aquí. Bueno, esta configuración que ya le hice. Y que cuando se agregue un disco, avisemos que ya se agregó. Vamos aquí. Podemos hacerlo así. Y en agregar disco vamos a decir al final. Disco agregado correctamente. Y un system. Y un system pause. Muy bien. En teoría ya podemos mostrar los discos y ya podemos agregar los discos. Así que básicamente tenemos cosas muy buenas ya en este código. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la parte de las partes con mayor dificultad, que es actualizar disco existente. Muy bien. Primero que nada, en actualizar disco existente lo vamos a hacer igual a través de una función. Entonces le voy a poner actualizar disco existente. Vamos a declarar la función. Las tengo aquí declaradas. Que va a ser igual de tipo void. Esto lo voy a cambiar un poquito. Aquí voy a poner algo como declaración de funciones. Muy bien, a actualizar disco existente. Vamos allá. Vamos a crearla aquí abajo. Primero lo que vamos a hacer es decirle al usuario que ingrese el ID del disco que quiere editar. Y vamos a intentar validar si este disco de verdad existe o no existe antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, vamos a decirle al usuario que ingrese el ID muy bien, muy bien, muy bien. Para esto vamos a crear algo llamado int ID y vamos a leer este ID. Muy bien. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para saber si este ID realmente existe o no existe? Para eso vamos a recurrir a lo que hace rato platicamos de nuestro ciclo for, o que en este caso sería como una especie de for each, donde debemos recordar que lo que hace, digamos, esta especie de for each es recorrer cada uno de los distintos lugares de nuestra lista.
Entonces vamos a hacer algo muy parecido. Creamos un ciclo for y vamos a poner la misma estructura del for each. Un objeto de tipo discos que se llame objeto. Y vamos a iterar. Lista. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una comparación en el que si resulta ser cierto, vamos a tener una bandera que va a ser true. Pero esta bandera va a inicializar como false. ¿Y cuál va a ser el parámetro? Cuál va a ser la condición que hará que la bandera cambie su valor a true? Pues será que encontremos una similitud en los IDs. Es decir, vamos a comparar. Si el ID que ingresamos es igual al menos una vez, porque recordemos que este for va a iterar. Y solamente en teoría, debido a que el ID es una variable global que es un contador, pues solamente hay un objeto de cada uno. Entonces si llega a haber aunque sea una similitud, pues obviamente significa que sí existe en la lista, ¿no? Un ID que ingresa el usuario existe en la lista y vamos a hacer algo positivo. Pero en cambio si no existe, pues vamos a avisarle al usuario que su ID ingresado es incorrecto, que no existe ningún disco con ese ID y que ingrese otra cosa, por favor. Entonces esto tiene que ser igual al objeto. ¿Y cómo vamos a acceder al ID del objeto si es algo privado? Para eso vamos a utilizar algo llamado getters y setters, que en este caso sería get ID. Si esto es verdadero, vamos a actualizar aquí mismo. Bueno, la bandera va a ser verdadera, pero si esto es falso, significa que nunca se va a meter aquí, o sea que hay un ID con el mismo, por la lógica que explicamos ahorita. Es decir, que la bandera nunca va a cambiar a verdadera. Entonces nos podemos salir del for, hacer un nuevo if, que va a ser un if else. Y en este if else decimos que si bandera es verdadero, hacemos todo este código, ¿no? Pero si la bandera es falsa, vamos a meter algo como esto. ¿Cómo? ID. ID no encontrado. Entonces una vez que ya validamos lo que va a pasar cuando no encuentre el ID, vamos a hacer lo que va a pasar cuando sí encuentre el ID. Muy bien. Si sí encuentra el ID, entonces vamos a reunir los datos en también unas variables, por ejemplo, como las de agregar disco. Vamos a copiarnos estas variables y las vamos a pegar aquí en el resto de variables. Muy bien. Ahora, una vez que validamos que si existe el disco, pues vamos a pedir que el usuario llene cada una de estas variables. También me voy a copiar esto. Porque si se fijan, lo que hacen estas líneas es llenarnos las variables. Entonces vamos a pegarlo después de aquí, en este if, que es cuando la bandera es verdadero. Muy bien, vamos a ver que las variables sean las mismas.
todo concuerda. Entonces hasta aquí nosotros ya le habríamos dado otra vez valor a las variables. Pero antes de hacer esto, yo voy a hacer algo muy interesante. Voy a convocar a mi lista y voy a decirle, oye, mi lista en la posición que sería ID, pero sería ID menos 1. ¿Por qué? Porque las listas inician desde 0. Y como yo cuando agrego un disco, lo primero que hago es aumentar el contador. Entonces mi lista está iniciando desde 1. Pero cuando meto objetos a la lista, pues inicia desde 0. Entonces, restándole 1, pues ya estoy accediendo al que yo quiero. Y voy a acceder al método mostrar discos. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque quisiera que el usuario pudiera ver los datos del disco que está a punto de editar y ya después empieza a editar ahora sí los datos, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos esto listo, vamos a convocar una función que se va a llamar actualizar datos, que sería, estas son las funciones normales, pero ahora lo que ahora lo que vamos a llamar es el método de actualizar. No, perdónenme, es este que se llama actualizar disco. Entonces vamos a crear la lógica de actualizar disco. Vamos a ello. Entonces le vamos a poner lógica del método actualizar disco. Así se llama, ¿verdad? Actualizar disco. Le vamos a cambiar esta A a minúscula para que sigamos cumpliendo con las propiedades correctamente. Y muy bien. Vamos a llamar a disco. Vamos a llamar a actualizar disco. ¿Y qué va a pasar aquí en actualizar disco? Va a pasar que le vamos a enviar ciertos parámetros y estos parámetros van a actuar de una forma que se puedan actualizar. Estos parámetros son los mismos que aquí. Entonces vamos a enviar eso. Muy bien, identificador lo vamos a quitar porque no lo vamos a utilizar. Y ahora sí, básicamente aquí en actualizar disco va a ser casi lo mismo que un constructor. Muy importante, esta función es de tipo void. Borramos el identificador y todo lo demás lo dejamos justo como está. Nombre, año, autor, disquera y precio. Muy bien. Ya tenemos actualizar disco hecho de una buena manera. Ahora vámonos, alejémonos del método. Esto ya debería funcionar. Y vámonos a nuestra función actualizar disco existente, que está aquí abajo. Muy bien. Ya averiguamos que este existe. Ya mostramos estamos aquí mostrando el disco que vamos a editar. Ya le dimos valor a las variables. Ahora vamos a llamar igual, muy parecido. Esta lista punto actualizar disco.
y hay que pasarle todos los parámetros que son necesarios. Aquí solo un pequeño paréntesis porque nos vamos a ir al método, que es este, y si se fijan agregamos todo esto, entonces esto hay que agregarlo también en la clase. Lo único que no vamos a actualizar, claro está, es el ID. Y ahora sí, nos regresamos a nuestra función. Y listo, vamos a empezar a meter los datos, que sería nombre, año, autor, disquera, precio. Muy bien. Y una vez que esto se termina, vamos a cerrar esto, vámonos a nuestro caso. Y aquí mismo vamos a enviar un mensaje que diga... Esto vamos a enviar un sistema para que haga una pausa en el sistema y cuando un mensaje que diga disco actualizado correctamente. Muy bien. Vamos a probar estas funcionalidades. Nos venimos aquí y compilamos. Tenemos aquí unos errores en actualizar disco, por ejemplo en la 87. Ah, muy bien. Y esto es debido a que no me está reconociendo nombre, a pesar de que viene de disco. Ah, es que la clase se llama discos y yo le puse disco. Entonces le vamos a poner. Entonces le vamos a poner discos. Muy bien. Vamos a guardarlo. Vamos a volver a compilar. Y vamos a ver que nos está marcando rueda 195. Que es esta. Interesante. Ah, muy bien, otro error de la 232. Si se fijan, aquí estamos obteniendo el ID a través de un getID. Y ese getID todavía no existe. Es aquí donde vamos a empezar a tocar el tema de getters y setters. Estos los declaramos. Vamos a cerrar la función principal. Y los getters y los setters nosotros los vamos a declarar aquí mismo en la clase. Y nosotros vamos a poner algo como... Y ahora vamos a decir que va a ser de tipo int. Y se va a llamar get ID. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente retornar identificador para que esto nos retorne el identificador. Muy bien. Vamos a seguir viendo los errores. Y en teoría esto ya debería estar. Vamos a la 237. Parece que ahí tengo error de sintaxis. 237. Aquí está mi error de sintaxis. Ah, y la 199. El problema es que me falta un cout. Así debería jalar. Muy bien. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué pasa si doy mostrar discos existentes. No hay nada. Actualizar disco existente. Ingrese el ID del disco que quiera actualizar. 1. ID no encontrado. Creo que agregué uno. Aquí en la parte de actualizar disco tengo un system pause de más.
Vamos a volverlo a compilar, solo para que ya ese error haya quedado saldado. Y actualizar disco existente. Muy bien. Muy bien, vamos a agregar un nuevo disco. Vamos a ponerle a todo una E. Un 2. E y un 2. Vamos a mostrar. Y me va a decir que tengo el nombre E, año 2, autor E, disquera E y precio 2. Excelente. Y ahora vamos a decir, pero yo quiero actualizar ese. Es el 2. Ah, no, ese no está. Ah, perdón, era el 1. Y me va a decir, ingresa el nombre del disco. Ah, muy bien. Aquí vamos a cambiar un poquito. Porque vamos a poner, ingresa el nuevo nombre, el nuevo año, el nuevo autor, la nueva disquera, el nuevo precio. Pero bueno, vamos a ver, Perros 1990. El perro. Perros Records. Y 300 pesos. Muy bien. Y si le doy al 3, me dice Perros 1900. El perro, Perros Records y 300. Muy bien. Solo que no me puso lo de disco actualizado correctamente. Sí, pero saben que ya vi el error. Sí. Nos vamos a ir a... Tengo un error ahí en cómo estoy haciendo eso. Y básicamente es porque aquí al final tengo que agregar esto. Y lo vuelvo a agregar aquí abajo. Para que funcionen las pausas, ¿no? Listo, muy bien. Pues ya en teoría ya está actualizando los discos. Ya nos dice disco actualizado correctamente. Ya también nos dice que el disco fue agregado correctamente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que eliminar el disco, que es la última de las funciones que nos faltan, ¿no? Eliminar los discos. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Igual, vámonos a nuestra función principal. Y yo me voy a ir al caso donde hay que eliminar, que es el último que queda porque ya todos están siendo atendidos. El 5, el default, solamente queda el 4, que es para eliminar un disco. Yo aquí voy a poner eliminar disco existente. Vamos a declarar esta función, declaración de funciones, que va a ser igual de tipo void. Muy bien, y la vamos a crear. Cerramos la función principal y la creamos aquí con el resto de funciones. Muy bien, eliminar disco existente. ¿Qué es lo primero que debemos que hacer? Si nosotros vamos a hacer un código muy parecido, que es este. ¿Por qué? Porque lo que quiero en este código es que pedirle al usuario el ID del disco que desea eliminar. Ingrese el ID del disco que quiere, quito el actualizar y le pongo eliminar. Voy a tener que crear las variables que están aquí, que es por ejemplo bandera y EID. Porque aquí está el ID y aquí se utiliza la bandera. Solo que la bandera va a iniciar en falso. Va a iniciar como un 0. Aquí es lo mismo, vamos a iterar la lista, vamos a obtener el ID. Y si vemos que hay coincidencia, bandera va a ser igual a true. Entonces, aquí voy a hacer un if. Voy a decir que si bandera es verdadero, me haga todo esto, y si es falso me haga esto. También me voy a agarrar
este código de cuando es falso. Porque igual lo voy a ocupar. Y igual que diga ID no encontrado, está perfecto. En caso de que sí haya sido encontrado, pues hay que tener en cuenta lo que vamos a hacer primero. Vamos a meter esto diciendo disco eliminado correctamente. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Muy bien. Tenemos nuestra lista y tenemos el ID que nos acaban de pasar, que ya estamos 100% seguros que sí existe algún disco que tenga este ID. A la lista vamos a acceder a un método llamado erase. Y en este erase tiene que ir algo llamado lista.begin. Y a esto le vamos a sumar la posición que nosotros ya la sabemos. ¿Por qué nosotros sabemos la posición? Porque recordemos que el ID corresponde a la posición quitándole 1. Entonces esto sería ID menos 1. De esta forma borramos el disco de la lista. ¿Vale? Objeto de la lista mediante posición. Recuerden que en las listas y en los arrays pues hay posiciones. Y estamos accediendo a la posición a través de lo que el usuario nos está dando. Vamos a probarlo. Vamos a esperar que compile todo bien. Muy bien. Y lo ejecutamos. Primero, actualizar disco. ID no encontrado, todo bien. Mostrar discos, nada. Eliminar disco. Ingrese el ID del disco que quiere eliminar. Quiero eliminar el 2, no encontrado. Excelente. Ahora sí vamos a empezar a agregar discos. El disco 1600, Jorge, la disquera chida, vale 400. Vamos a agregar otro disco que se llame Los Perros, 1990, el Perro Records, y este vale 550.60 centavos. Muy bien. Vamos a mostrar los discos, a ver qué está pasando. Y estos son los discos disponibles. Muy bien, voy a decir que yo quisiera actualizar el disco 3. Nada. Bueno, quiero actualizar el disco 2. Y me deja actualizarlo. Voy a dejar todo igual. Solo que resulta que me equivoqué. Y ese álbum es de 1998. Y lo demás lo debería dejar igual, disco actualizado correctamente. Los vuelvo a mostrar y noto que ya dice 1998. Excelente. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera eliminar un disco? Le doy al 4. Ponle que quiero eliminar el 1. Disco eliminado correctamente. Le doy al 3, que sería mostrar discos existentes. Y si se fijan, ya nada más me aparece desde el ID 2. El 1 ya no está. Vamos a intentar eliminar otra vez el 1. ID no encontrado. Actualizo el 1. ID no encontrado porque ya no está. Ya solo está el 2. Y si le doy a eliminar otra vez y meto ID 2. Disco eliminado correctamente. Le doy a mostrar. Y ya no hay discos. Y si le doy a agregar uno nuevo. Y le doy a mostrar. Me va a aparecer que el ID es el 3, porque la lista sigue siendo consecutiva. Seguimos teniendo un contador que nos da la lista. Muy bien, eso sería todo por el momento. Si alguien gusta este código de programación, lo voy a dejar en un repositorio de GitHub para que puedan acceder. Cualquier cosa, estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Espero esto haya servido de mucha ayuda. Cualquier error pueden compartirlo en los comentarios, podemos hablar sobre ello, podemos debatirlo un poquito. Recuerden que esto de la programación es muy profundo, es muy extenso y los conceptos los podemos mirar desde derecha, desde izquierda, desde abajo,
Hay muchas formas de entender esto, pero el propósito es que lleguemos a un entendimiento lo más comunitario posible para que el conocimiento y la información se siga propagando de manera correcta, acertada y a través de buenas prácticas. Me despido.